Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 13. Génesis, el capítulo 13, y voy a leer el versículo 10. Resulta que aquí se relata la ocasión cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot se metieron en una pelea. Y por lo tanto Abraham y Lot decidieron que sería buena idea que cada uno se fuera por su lado. Encontramos en este versículo una descripción del valle a donde se encontraban esas ciudades de Sodoma y Gomorra, también conocidas. Dice allí en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Pregunta, ¿cuál es el huerto de Jehová? El huerto del Edén, exactamente. Dice que era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, que es un área muy fértil, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Esa región, según el versículo que acabamos de leer, era una región hermosa, lo que se conoce como el Valle del Jordán. Dice que era como el huerto de Jehová, era tierra de riego, es decir, que producía abundantes productos agrícolas, era fértil, en otras palabras, antes que destruyese Dios las ciudades. Pero nos dice en el versículo 13 que estas ciudades eran muy impías. Noten el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hubiera sido fácil para Moisés escribir aquí que los hombres de Sodoma eran malos. Pero no solamente dice que eran malos, sino que eran pecadores. Bueno, está bien, malos y pecadores, pero quiere enfatizar que eran en gran manera. Es decir, este es un lenguaje superlativo. Las ciudades eran supremamente inicuas. Es lo que quiere decir Moisés cuando escribe lo que encontramos en este versículo. Ahora, no voy a dedicar mucho tiempo para hablar de la maldad que había en las ciudades. Había 3 pecados especiales que caracterizaban a las ciudades, y los voy a mencionar nada más de paso. En primer lugar, esas ciudades se destacaban por su perversidad sexual. Se practicaban en las ciudades toda clase de aberraciones sexuales. Nuestra palabra sodomía, sodomizar, viene de Sodoma. Eran ciudades a donde se practicaba la homosexualidad libremente. Y sabemos eso porque, como mencionábamos en nuestro tema de anteanoche, resulta que los ángeles estaban en la casa de Lot, y los hombres de Sodoma rodearon la casa y le dijeron a Lot, sácanos a esos hombres porque queremos conocerlos. Es decir, queremos tener relaciones sexuales con esos hombres. Y eran los hombres de Sodoma. No cabe duda que en las ciudades se practicaba también el incesto. Porque cuando Lot salió con sus hijas emborracharon a Lot para que pudieran tener hijos con su propio padre. Eso lo aprendieron en las ciudades a donde ellos vivían. Y si ustedes leen en 2 de Pedro, el capítulo 2, y también en el libro de Judas, se da una descripción de la perversidad sexual que existía en estas ciudades de la llanura. Un segundo pecado era la violencia y la falta de respeto para con la vida. Para los habitantes de Sodoma, la vida de la gente no significaba absolutamente nada.
Y eso lo sabemos porque cuando los hombres rodearon la casa de Lot y Lot dijo, no voy a sacar a esos dos hombres, dice allí en Génesis 19 que los hombres hicieron violencia a la casa de Lot. Era su plan tumbar la puerta y matar a ese hombre que según ellos era un extranjero en la ciudad. Es decir, las ciudades se destacaban también por su criminalidad. Se destacaban por la violencia, igual que el mundo antediluviano. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Un tercer pecado que se menciona, y no voy a leer los versículos, pero en Ezequiel el capítulo 16 y los versículos 48 y 49, dice que un gran pecado de Sodoma y también de Gomorra era abundancia de pan y abundancia de ociosidad, y no corroboró al pobre y al menesteroso. Es decir, el fin de los habitantes de las ciudades era acumular abundancia para ellos, y no les importaba los pobres ni les importaba los menesterosos. Vivían solamente para acumular bienes para sí mismos. Estos tres pecados se destacaban especialmente en las ciudades de la llanura: perversidad sexual, violencia, irrespeto a la vida, y en tercer lugar, un materialismo craso y desmedido. Y por lo tanto, Dios decidió que iba a destruir no solo a Sodoma y a Gomorra, sino que iba a destruir a todas las ciudades de esa región, las ciudades circunvecinas, como dice en el libro de Judas. Ahora, no vamos a hablar de lo que pasó antes de la destrucción. Quiero ir ahora a hablar de la destrucción en sí, que derramó Dios sobre estas ciudades por causa de su impiedad. Vaya conmigo a Génesis el capítulo 19 y vamos a leer el versículo 24 y luego vamos a leer el versículo 28. Génesis 19, 24. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Y ahora noten de dónde vino el fuego. Dice, de parte de Jehová desde los cielos. ¿De dónde vino el fuego y el azufre? Del cielo. ¿De cualquier parte en el cielo? No. ¿Vino de dónde? De parte de Jehová en el cielo. Quiero que recuerden eso, que el fuego se originó con Jehová, dice el texto. Claramente, leo nuevamente, dice que el fuego vino de parte de Jehová desde los cielos. Es decir, el fuego salió de Jehová y consumió a las ciudades de la llanura. Y quiero que noten el versículo 28, cómo se describe el resultado del fuego que descendió. Dice allí en el versículo 28, hablando de Abraham, dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fuego de parte de Jehová que consumió las ciudades, y dice que el humo subía como el humo de un horno. Ahora, saben, es muy interesante visitar esa región. Yo he tenido el privilegio de visitar esa área 2 veces. Una vez en el lado del Mar Muerto donde está Israel, y en la segunda ocasión pude visitar el lado del país de Jordania. Y lo que me sorprendió la primera vez que visité ese lugar es la terrible aridez que existe en esa región. Allí está el Mar Muerto. Y el Mar Muerto está bien nombrado, porque es un mar muerto.
Usted no ve vegetación, no ve aves, en el agua no hay peces, ni siquiera en el agua hay microorganismos. No hay nada vivo en el Mar Muerto. Es más, el Mar Muerto tiene tanto contenido mineral que le resultaría muy difícil a usted ahogarse en el Mar Muerto. Porque cuando nada en el Mar Muerto flota. Es decir, puede ser muy profundo donde está y no necesita ninguna ayuda para flotar porque flota automáticamente. Y si van allá, no se afeiten por la mañana antes de meterse al Mar Muerto porque les va a picar la cara una barbaridad por el contenido mineral que hay allí. ¿Sabían ustedes que el lugar más profundo por debajo del nivel del mar es ese valle donde se encuentra el Mar Muerto? Ahora, yo sé que ustedes no miden aquí en pies, pero queda 1546 pies por debajo del nivel del mar, que son más de 500 metros por debajo del nivel del mar. La cuenca del Mar Muerto. Es decir, que cuando Dios llovió fuego y azufre de parte de Él en el cielo, se abrió una cuenca, un cráter, como si hubiera sido una explosión nuclear. Y es interesante cuando uno viaja por esa región, alrededor del Mar Muerto, especialmente cuando uno viene bajando de la ciudad de Amán, en Jordania, uno baja hasta el nivel del Mar Muerto, y ve uno las formaciones rocosas, y las formaciones rocosas se ven calcinadas, como si algo hubiese, un incendio terrible hubiese quemado esas piedras, se ven quemadas. Es decir, que el fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra y esas ciudades fue un fuego poderoso, fue más o menos como una explosión nuclear. Quiero que notemos cómo llama la Biblia el fuego que destruyó a esas ciudades. Vayan conmigo al libro de Judas, el versículo 7. Judas, el versículo 7. Ese es el librito que se encuentra inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Judas 7. Dice allí, hablando de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, fíjense la idea de fornicación, aberración sexual, dice, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahí está hablando de la homosexualidad, que es un hábito antinatural. Dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó Sodoma y a Gomorra? La Biblia dice que el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra fue fuego eterno. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. De nuevo, la última parte del versículo dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron destruidas con fuego eterno. Pero ahora tenemos un problema. Vayan conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 6. 2 de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Está hablando aquí también de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice lo siguiente: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a, ¿qué cosa? Ceniza. ¿A qué fueron reducidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? Ceniza. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han procurado usar cenizas como combustible? ¿Qué son cenizas? Es el resultado de lo que hace el fuego.
Y una vez que el fuego termina de consumir lo que hay para consumir, el resultado son ¿qué? Cenizas. Usted no puede prender cenizas, porque las cenizas son el fruto de consumir por el fuego todo lo que hay para consumir. Ahora tenemos un problema, porque aquí dice en Judas que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno, pero dice que fueron reducidas a cenizas, es decir, se apagaron. Entonces uno dice, ¿cómo es que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno y sin embargo no están ardiendo hoy? Fueron reducidas a cenizas. Pues yo quiero decirles esta noche que el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra nunca se apagó. El fuego todavía está ardiendo hoy. Y ustedes dicen, Pastor Bor, se está contradiciendo. Porque usted acaba de decir que las ciudades fueron reducidas a cenizas y se apagaron. Y es verdad, las ciudades fueron reducidas a cenizas y se apagaron. Pero el fuego que las quemó no se apagó. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Vamos a ver lo que tiene que decir la Biblia. Tenemos que entender qué es el fuego. Vayan conmigo a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Aquí Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel de que no practiquen la idolatría. Dice en el versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Es decir, no hagas imágenes, no adores a las imágenes. Y ahora explica por qué razón. Versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Dios? Dios es fuego consumidor. ¿De dónde vino el fuego que consumió Sodoma y Gomorra? De Dios, de Jehová. El fuego consumidor es ¿quién? Es Dios. Ahora vamos a un texto en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice lo mismo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, debemos agradar a Dios con temor y reverencia. Y luego nos explica por qué. Dice, porque nuestro Dios es ¿qué cosa? Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿quién es el fuego? Dios es el fuego consumidor, según estos dos versículos. Ahora yo pregunto, ¿por cuánto tiempo ha sido Dios fuego consumidor? ¿Solo desde que destruyó Sodoma y Gomorra es fuego consumidor? ¿O será que Dios por la eternidad ha sido fuego consumidor? ¿Les parece que Dios siempre ha sido fuego consumidor? Claro que sí, porque Dios es eterno. Ahora, si Dios es eterno y Dios es un fuego consumidor, entonces el fuego debe ser ¿qué? Eterno. Ahora, yo quiero explicarles algo. No es que Dios sea un montón de llamas de fuego. En realidad, el fuego es un símbolo que representa algo en cuanto a Dios. Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 24, y vamos a empezar leyendo en el versículo 15. Éxodo 24 y el versículo 15. Dice aquí, el pueblo de Dios está al pie del monte Sinaí. Y dice en el versículo 15, entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Gracias a Dios que una nube cubrió el monte, porque si no, no hubiera quedado nadie vivo allí, de los que estaban acampando. Versículo 16. Y la gloria de Jehová, ¿qué cosa?
La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Es decir, Dios estaba dentro, cubierto por la nube, y llama a Moisés y le dice, entra a la nube. Y ahora noten el versículo 17, el versículo clave dice, y la apariencia, escuchen bien, de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que era como un fuego abrasador? ¿La qué? La gloria de Jehová. Entonces, ¿en qué sentido es Dios fuego consumidor? Lo que consume es su ¿qué? Su gloria. Y Dios cubre su gloria. Mire, si Dios ahorita mismo quitara el velo que cubre su gloria, todo el mundo sería calcinado. Pero Dios ha ocultado su gloria para podernos salvar y no destruirnos. Es decir, que el fuego consumidor es la gloria de Dios. Y esto nos ayuda a explicar cómo en Apocalipsis el capítulo 15 dice que el trono de Dios está sentado y luego delante de él dice que hay un mar de vidrio mezclado con fuego. Y uno dice, qué cosa rara, un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué es eso? Yo nunca he visto un mar que sea de vidrio y que esté mezclado con fuego. Déjenme explicarles cómo debemos entender ese texto. El trono de Dios está por encima del mar de vidrio. Y la gloria de Dios es tan grande que la gloria de Dios se refleja ¿dónde? Se refleja en el mar y hace que el mar parezca mezclado ¿con qué? Mezclado con fuego. Note lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 16. Está hablando aquí de Dios. Y dice lo siguiente, hablando de Dios. El único que tiene inmortalidad. Y ahora escuchen lo que dice la siguiente frase. Que habita ¿en qué? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres, en su estado pecaminoso se entiende, a quien ninguno de los hombres ha visto ni qué, ni puede ver. En la condición en que estamos, no hemos visto a Dios, ni lo podemos ¿qué? Ni lo podemos ver, porque ¿qué sucedería? Inmediatamente seríamos consumidos por la gloria de Dios, que es un fuego consumidor. Lo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra es que por un instante en esa región Dios levantó el velo que cubría su gloria. Y la gloria de Dios consumió las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mañana en la noche vamos a estudiar otra historia donde Dios también quitó por un momento el velo que ocultaba su gloria. La historia de Nadab y Abiú. Los sacerdotes entraban al santuario y no había ningún problema si estaban bien con Dios. Pero con Nadab y Abiú desobedecieron a Dios metiendo fuego extraño, y dice que de Dios salió ¿qué cosa? Fuego, y los consumió. Nuevamente, ¿dónde se originó el fuego? En Dios. Dios quitó la nube o el velo que ocultaba su gloria e inmediatamente quedaron destruidos. Es decir, el fuego es eterno porque el fuego es el producto de la gloria de Dios y la gloria de Dios es eterna. Dios siempre ha tenido su gloria. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, las ciudades de Sodoma y Gomorra se apagaron, pero no el fuego que las quemó. Los resultados del fuego fueron eternos, porque las ciudades quedaron destruidas de una vez por todas, pero el fuego que las consumió sigue ardiendo. ¿Por qué razón? Porque Dios es ese fuego consumidor. ¿Están entendiendo?
Ahora podemos comprender por qué razón la Biblia dice que los impíos serán echados al fuego eterno. ¿Y saben lo que dicen muchas personas que leen la Biblia sin cuidado? Dicen, ve, ahí dice que los malos se van a quemar eternamente. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el fuego es eterno, pero no dice que los impíos son eternos. ¿Me están entendiendo? ¿Se apagaron Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Fueron quemados con fuego eterno? Sí. ¿El fuego aún arde hoy? Sí, porque es la gloria de Dios. Lo mismo sucede cuando los impíos sean echados en el fuego eterno. Ellos van a ser reducidos ¿a qué? A cenizas. Pero el fuego que los destruyó seguirá ardiendo, porque el fuego es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es eterna. Ahora vamos a leer un par de versículos de la Biblia que hablan sobre lo que va a pasar con los impíos. Noten Malaquías, el capítulo 4. Malaquías, el capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 3. Malaquías 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice allí, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Sabe lo que es estopa? Ese como hilitos que se usan para brillar los carros. Eso es estopa. Yo pregunto, ¿la estopa se quema muy bien? Claro que sí. Dice, los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará. ¿Qué fuego los va a abrazar? ¿Ah? Fuego eterno, ¿verdad que sí? A la luz de otros versículos de la Biblia. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y ahora escuchen esto, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cuánto va a quedar de la raíz? ¿Cuánto va a quedar de las ramas? ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la raíz del mal? Satanás. ¿Y las ramas quiénes son? Sus seguidores. ¿Cuánto va a quedar de la raíz de Satanás y de sus seguidores? ¿Cuánto va a quedar? Nada. Dice, no le dejará ni raíz ni rama. ¿Qué va a hacer el fuego? Los va a consumir y van a dejar de ser. Note lo que sigue diciendo el versículo 2. ¿Y qué tal los que son fieles a Dios? ¿Qué va a hacer el fuego con ellos? ¿Será que el fuego va a quemar a los hijos de Dios también? No, note que el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El fuego consume a la raíz y a las ramas, pero no consume a los hijos de Dios. Y noten el versículo 3. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ¿qué? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a pasar con los impíos? ¿Se van a tornar qué? Cenizas. O sea, van a seguir ardiendo para siempre. Los impíos nunca se van a apagar. La Biblia dice que se van a apagar porque dice que serán reducidos a cenizas. No quedará ni raíz ni rama. Lo que no se apaga es ¿qué cosa? El fuego que los quemó. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a hablar un momentico, un poco más de esa raíz del mal. Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28, y voy a leer los versículos 28 y 29, y ustedes saben que este capítulo está hablando del querubín cubridor, ¿verdad que sí? ¿Quién era el querubín cubridor? Se llamaba Lucifer.
Y estaba ahí al lado del arca de Dios en el cielo. Estaba cerquita de Dios cuando era fiel. Pero escogió pecar. Y fíjense lo que va a pasar finalmente con él. Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse ¿en qué? En ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre seguirás existiendo. ¿Qué dice el texto? Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué significa dejar de ser? ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Ser significa que ¿qué? Vivo. Y no ser significa que ya no existo. Eso es lo que quiere decir el idioma. Entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? ¿Va a ser reducido a cenizas y finalmente se va a apagar, sí o no? Claro que se va a apagar y luego para siempre ¿qué? Dejará de ser. ¿Va a pasar lo mismo con los impíos? Claro que sí. Y después de eso, ¿Dios va a continuar siendo el fuego consumidor? ¿Dios todavía va a ser fuego consumidor? ¿Dios todavía va a tener su gloria? Claro que sí. Es decir, el fuego que consumió Sodoma y Gomorra nunca se apagó. Porque el fuego era la gloria de Dios. Lo que se apagaron fueron las ciudades. Ahora quiero compartir con ustedes algo que es de gran importancia. La mayoría de las iglesias hoy en día enseñan que Dios va a echar a los impíos en las llamas del infierno y que se van a retorcer y van a sufrir allí en el fuego por los siglos sin fin, por la eternidad, y nunca se van a apagar. Eso es lo que enseña la mayoría de las iglesias. Pero ahora les voy a leer un versículo que les va a demostrar que no son los malos los que van a estar en el fuego, sino los buenos. Los malos no son los que van a habitar en medio del fuego, son los buenos. ¿Y usted qué dice, pastor? ¿Qué herejía es esa? Vayan conmigo a Isaías. Dejamos que la Biblia se explique sola, buscando los textos, comparando un versículo con otro. Vayan conmigo a Isaías el capítulo 33. Isaías el capítulo 33. Y voy a leer empezando en el versículo 12, 33 y el versículo 12. Dice aquí, Isaías 33 y el versículo 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Está hablando de los impíos, van a ser quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora noten las dos preguntas que se hacen. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, es decir, para no recibir, ¿qué palabra usamos aquí? Soborno, muy bien, para no sobornar. Sigue diciendo, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias,
el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son los que van a habitar en medio de las llamas eternas? ¿Quién? No son los justos, no son los injustos, sino que son ¿quiénes? Los justos. ¿Por qué los impíos no pueden habitar en las llamas eternas? Porque las llamas los reducen a cenizas. Pero los hijos de Dios, según dice esto, aquellos que son fieles al Señor, van a tener un carácter a prueba de fuego. Un carácter a prueba de fuego. Mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, hay una preparación muy necesaria para nosotros poder habitar en la presencia de Dios. Me temo que la mayoría de nosotros no estamos preparados para habitar en la presencia de un Dios santo. De un Dios cuya gloria es un fuego consumidor. No tenemos el carácter que haga posible que nosotros habitemos en la presencia de un Dios cuya gloria es un fuego consumidor. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para tener ese carácter a prueba de fuego? Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que nos explican qué necesitamos hacer para poder vivir allí en medio de las llamas y no ser consumidos. Noten lo que dice Mateo el capítulo 5 y el versículo 8. San Mateo el capítulo 5 y el versículo 8. Muy interesante, una de las bienaventuranzas de Jesús. Y Jesús dice, bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué necesitamos tener para ver a Dios? Limpio corazón. Y saben que cuando el corazón está limpio, las palabras son limpias también. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón está bien, las acciones son buenas. Porque del corazón salen, Jesús dijo, malos pensamientos, homicidios, adulterios. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Cuando el corazón está bien, las palabras y las acciones y los pensamientos están bien. ¿Me explico? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando yo era un niño, estudiando en Caracas, Venezuela, mi primaria, a veces se me escapaba alguna palabra mala en la escuela y la maestra escuchaba y llamaba a mis padres y les contaba que yo había hablado una mala palabra en la escuela. Y no solo me castigaba en la escuela, sino que cuando llegaba a la casa era otro castigo más, doble castigo. Y el castigo algunas veces era que mi mamá tomaba una barra de jabón y me lavaba la boca con jabón. Sabía feo, ¿saben? ¿Han probado jabón alguna vez? Y me hacía, y me daba bastante jabón, no era solamente un poquito, que quería que quedara bien limpia la lengua. Y ya después, cuando crecí, hace unos pocos años, estaba en la casa visitando a mi mamá, y le dije a mi mamá, oye mamá, todavía me acuerdo aquellos días cuando me lavaba la boca con jabón. Dice, el problema es que me lavaste lo que no era. Lo que tenías que haberme lavado era el corazón. Y entonces la boca iba a hablar bien. Si el corazón está mal, la boca va a hablar mal. Si el corazón está mal, vamos a actuar mal. ¿No es así? Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón y también limpios de acción, porque ellos que verán a Dios. Noten primero de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Primero de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. Quiero que noten otra vez la idea de que necesitamos una purificación especial de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro ser, para poder habitar en la presencia de un Dios santo.
Dice ahí en el versículo 1 de 1 de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo vamos a estar cuando Jesús venga? ¿Vamos a ser qué? Semejantes a Él, dice aquí. ¿Y qué tenemos que hacer para ser semejantes a Él? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace ahora? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué hacen los que tienen la esperanza de la venida de Jesús? Se purifican a sí mismos como Él es ¿qué? Puro. Noten el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 14. La misma idea surge de nuevo allí. Dice en el versículo 14 de Hebreos 12, seguid la paz con todos. ¿Y la qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando Él venga, ¿le qué? Le veremos como Él es y nos purificamos en preparación. Aquí dice, sin la santidad nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Hay una preparación especial ahora necesaria para vivir en la presencia de un Dios santo. Necesitamos tener pureza en nuestra vida para vivir en la presencia de un Dios santo. Absolutamente. Note lo que dice en segunda de Pedro el capítulo 3, segunda de San Pedro el capítulo 3 y el versículo 10. Segunda de San Pedro el capítulo 3 y el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Fíjense, este es el mismo fuego que destruyó Sodoma y Gomorra, solo que esto va a ser global. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego noten lo que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como sabemos que el fuego va a consumir, ¿cómo debemos vivir? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y luego dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vez tras vez en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la segunda venida, se habla de la necesidad que tenemos de pureza en nuestra vida, porque le vamos a ver cara a cara, según Apocalipsis 22 y el versículo 2 y 3, veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. Pero si estamos entre el grupo de los impuros, de los impíos, no podremos vivir en la presencia de un Dios santo. Ahora, alguno estará diciendo, Pastor Boris, ¿cómo podemos purificarnos? Porque lo que yo les he dicho es, les he leído versículos donde dice que tenemos que purificarnos. Tenemos que tener un carácter a prueba de fuego. Pero ¿cómo se logra eso? Les voy a leer algunos versículos que dan el secreto. Saben que una de las preguntas que la gente me hace más a menudo que cualquier otra es, Pastor, ¿cómo puedo yo vencer el pecado? Como que lucho con este pecado, vez tras vez, siempre sigo cayendo en el mismo pecado. ¿Cómo puedo vencer ese pecado? Tal vez tenga que ver con lo que estamos escuchando y con lo que estamos viendo.
Vamos a leer el secreto que da la Biblia de cómo podemos purificarnos para estar listos cuando Jesús venga y poder habitar en medio del fuego consumidor. Note lo que dice el Salmo 119. Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Y esto lo escribe el salmista especialmente para los jóvenes. Y tenemos muchos jóvenes aquí esta noche. Así que este texto especialmente es para los jóvenes, aunque también nos cabe a todos. Dice ahí en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? La palabra camino significa su conducta. ¿Cómo lo hace? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo guardamos la palabra? ¿Cómo guarda usted la palabra? ¿Tiene que leerla para guardarla? ¿Tiene que escucharla para guardarla? Claro que sí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y ahora escuchen el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto para no pecar contra Dios? ¿Guardar qué cosa? Su palabra y sus dichos, ¿dónde? En el corazón. Porque cuando lo guardamos en el corazón, la palabra de Dios expulsa del corazón todo lo que es malo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos llenando nuestra mente, estamos llenando el corazón de mucha televisión, de muchas telenovelas. Estamos llenando nuestro corazón de mucha música mundana. Estamos llenando nuestro corazón de cosas que contaminan el corazón en lugar de limpiar el corazón. ¿Es así o no es así? Claro, en esta iglesia no. Esta es la excepción a la regla. Mire, si usted mete basura en un tarro de basura, ¿qué va a sacar el camión cuando venga a recoger la basura? Basura. Si usted echa basura en su mente y en su corazón, ¿qué va a salir? Basura. Es automático. Lo que metemos sale. La gente dice, ay, ¿por qué tengo estas tentaciones sexuales? Posiblemente sea porque estamos viendo pornografía en el internet. O estamos viendo cosas indebidas por televisión. O estamos escuchando cosas indebidas. Eso entra y contamina el corazón, fortalece el pecado en el corazón. Pero cuando yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, la palabra de Dios busca el pecado y lo expulsa del corazón. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios más y tenemos que orar más cuando estudiamos la palabra de Dios. Para que al estudiarla le digamos a Dios, Señor, haz que esta palabra entre, busque el pecado y lo expulse de mi vida. Y mientras más tiempo pasamos en la palabra, más victoria tenemos sobre el pecado. Es una ley de la vida. Noten San Juan 15 y el versículo 3. Esta idea se encuentra muy comúnmente en la Escritura. San Juan el capítulo 15 y el versículo 3 es la parábola de la vid y los pámpanos. Y dice Jesús aquí, en cuanto a sus discípulos, ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. ¿Y cómo es que quedaron limpios? Ya vosotros estáis limpios por la ¿qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpió a los discípulos? La palabra los limpió. ¿Qué es lo que limpia nuestro corazón? La palabra de Dios. Note lo que dice Efesios el capítulo 5. Efesios el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Está hablando del plan de Dios para su iglesia. Y fíjense qué tremendo plan tiene Dios para su iglesia. Dice allí en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
¿Por qué se entregó Jesús para la iglesia? Sigamos leyendo. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Y cómo es que la santifica? Sigamos leyendo. Para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, cuando dice lavamiento, ¿qué es lo que lava? El agua, ¿verdad que sí? Es decir, escuchen bien, el agua es el Espíritu Santo y el jabón es la palabra. Porque dice que es a través del agua por la palabra, el agua por el jabón. La palabra es el jabón y el Espíritu Santo es el agua que va con el jabón. Y cuando la palabra entra al corazón, guiada por el Espíritu Santo, cuando oramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma la palabra, que son puras letras y palabras, y hace que esa palabra sea viva y que penetre a la mente y al corazón. Y entonces el Espíritu Santo, por la palabra, limpia la suciedad que está en el corazón. No podemos ser limpios al menos que la palabra entre por medio de la oración. Vamos a un texto más. Segunda de Corintios, el capítulo 3. Este es uno de mis textos favoritos. Segunda de Corintios 3 y el versículo 18. Dice el apóstol San Pablo: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados. ¿Cómo es que somos transformados? ¿Mirando qué? Mirando la gloria del Señor. ¿A dónde encontramos la gloria del Señor? ¿A dónde encontramos revelado a Jesús? En su palabra. Sí, porque no está aquí personalmente. En su palabra es que vemos a Jesús. Dice que contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, no necesariamente inmediatamente, porque mientras más lo contemplamos, más somos como Él. Es un proceso. Dice, somos transformados, o una mejor traducción sería, estamos siendo transformados, porque el verbo es continuo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿En la qué? En la misma imagen. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo por quién? Por el Espíritu del Señor. ¿Saben cuál es la palabra que se usa aquí? Transformados. Es la palabra griega metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Sabe lo que es una metamorfosis? Fíjense que cuando yo enseñé teología aquí en UNAC, los conquistadores me invitaban a veces para subir al Picacho. En esa época no había civilización por allá. Y caminábamos desde la iglesia central aquí hasta el Picacho, a pie. Y lo hicimos más que una vez. Y durante toda mi vida, durante toda mi vida, menos los últimos años, que ya me da lástima, he cazado mariposas. He dedicado muchísimo tiempo en el pasado a cazar mariposas. Y allá en el Picacho hay unas mariposas así azules. En realidad no se puede decir que son azules porque cuando uno las mira son transparentes, pero cuando fulguran en el sol se ponen como moradas, azules, cambian de colores, son lindísimas. Y entonces yo iba y allá cazaba las mariposas. ¿Saben ustedes de dónde salieron esas mariposas? De un gusano. ¿Y qué pasó con el gusano? Es uno de los milagros de la naturaleza. Uno ve ese gusano ahí en una hoja y luego el gusano va y se pega a la pared o se pega a un árbol
y empieza a tejer una crisálida o un capullo y se encierra. Y fíjense qué interesante, que se encierra en el capullo o la crisálida y la crisálida toma el mismo color del lugar a donde se encuentra el capullo. El camuflaje es perfecto, porque no tienen protección. Los pájaros les encanta comer eso. Pero si los pájaros no lo pueden ver, no se lo pueden comer. Y luego después de unos días, la crisálida empieza a moverse violentamente y de la crisálida no sale un gusano. ¿Qué sale? Una mariposa. Y uno dice, ¿cómo es esto? Entró un gusano y salió una mariposa. Eso es metamorfosis. Cuando contemplamos a Jesús en su palabra y oramos para que el Espíritu Santo use la palabra para limpiar la mente y para limpiar el corazón, cuando reflexionemos sobre Dios, cuando meditamos sobre Dios y nos olvidamos de todas las cosas, las distracciones del mundo, se realiza en nuestra vida una metamorfosis, que es la palabra que se usa aquí, una transformación, de tal manera que después de un tiempo la gente ni nos reconoce. Este no es la misma persona. Es que antes se emborrachaba y ahora no. Antes maltrataba a la esposa y ahora no. Antes hablaba vulgaridades y ahora no le salen sino palabras bonitas. Antes tenía aventuras con otras mujeres que eran su esposa y ahora no, ahora es fiel a la esposa. ¿Qué pasó con esta persona? He visto suceder esto con muchas personas, una transformación radical. Lo que han hecho es que han decidido, en vez de dedicar su mente a las cosas que ensucian el ser, han decidido dedicar su atención a las cosas que limpian. Porque la palabra entra por el Espíritu y purifica la mente y el corazón del pecado. Y solamente aquellos que hayan sido purificados por la palabra de Dios a través de la instrumentalidad del Espíritu Santo tendrán un carácter a prueba de fuego que podrá habitar en la presencia de un Dios santo. Entonces tenemos mucho que hacer. ¿No han visto ustedes una vez? Yo no, tal vez ustedes no conocen a una pareja de apellido Rocha. Yo sé que el pastor Carmona sí sabe quiénes son. El hermano Rocha murió, pero la esposa todavía vive. Son más o menos, son bajitos así, o eran bajitos. Y tenían más o menos la misma estatura. Y quién sabe cuántos años tenían de casados. 40, 50 años de casados. Y uno los veía caminando por la calle, y era como si fueran conquistadores. Y uno les miraba la cara y hasta se parecían. Y hasta hablaban parecido. Y pensaban parecido. Yo dice, ¿y dónde se encontraron estos que eran tan parecidos? Es que no eran tan parecidos cuando se casaron. Pasaron tiempo juntos y llegaron a parecerse. Así es con Jesús. Cuando pasamos tiempo con Jesús, caminamos como Jesús y hablamos como Jesús y vamos a donde va Jesús. Y pensamos como pensó Jesús y sentimos como sintió Jesús. Y entonces, a medida que el Espíritu Santo purga y purifica nuestra vida, llegamos al punto donde tenemos un carácter a prueba de fuego. Quiero concluir en esta noche con una historia bíblica que yo me imagino que ustedes sabían que yo iba a terminar con esta historia. Había 3 jóvenes que fueron llevados a los 18 años a Babilonia. 3 jóvenes arrancados de su hogar, de su familia, de su tierra, de su cultura, de su idioma, y llevados centenares de kilómetros de Jerusalén a Babilonia. Desde el momento que ellos llegaron a Babilonia, ellos decidieron que iban a ser fieles a Dios, aunque se desplomaran los cielos. La primera prueba que tuvieron esos jóvenes fue una prueba no tan grande.
Su vida no estaba en juego. En juego estaba la vida del cocinero, pero no la de ellos. Cuando llegaron los tres jóvenes y Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los nombres hebreos, y Daniel, le dijeron al cocinero: mira, nosotros no podemos comer la comida del rey porque tiene carne de puerco y la Biblia prohíbe la carne de puerco. Y quién sabe qué otras cosas habían ahí que eran inmundas. Y dijeron: y no podemos beber el vino tampoco del rey, porque la Biblia dice que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Así que queremos pedirte un favor. En vez de darnos las comidas del rey y la bebida alcohólica del rey, lo que queremos es que nos den agua de beber y vegetales. Y el cocinero se alarmó. ¿Qué? Se van a volver raquíticos, débiles, flacos. Y cuando el rey los llame, los va a encontrar todos enfermos. Y adivinen a quién le van a echar la culpa: al cocinero. No, dice, no es posible. Entonces Daniel dice: está bien, yo entiendo tu preocupación, que no has ido a un curso de culinaria vegetariana. Pruébalo por 10 días. Y después de 10 días, si ves que estamos raquíticos y débiles y enfermos, suspendemos el plan. Y el cocinero dijo: bueno, 10 días está bien. Y los probó 10 días. Y dice la Biblia que después de 10 días estaban más rosaditos de rostro. Escuchen bien, aquellos que creen que ser vegetariano es parecerse a un esqueleto. Dice que eran más robustos de rostro, más inteligentes, y dicho sea de paso, más moralmente rectos. Porque lo que comemos y bebemos afecta en realidad la vida moral. Si no lo creen, una persona que es sobria, nunca le sale una mala palabra de la boca, pero cuando está borracho, ¡ja!, le sale una chorrera de palabras que uno no sabía que ni siquiera que estaban en la mente. Porque nuestra dieta y nuestra bebida tiene implicaciones morales. Lo que comemos y bebemos nos ayuda a ser más firmes o nos debilita para ceder a las tentaciones. Y dice la Biblia que después de un año los halló 10 veces mejores a estos jóvenes que todos los otros jóvenes que comían la comida del rey y bebían la bebida del rey. Desde que llegaron decidieron que iban a obedecer la palabra de Dios e iban a ser fieles a Dios. Menos mal que lo hicieron, porque poco después vino una prueba grande. Nabucodonosor levantó una imagen gigantesca de oro y mandó a todos los que estaban presentes que se inclinaran y adoraran esa imagen o esa estatua de oro. Y cualquiera que no adorara la imagen de oro iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Cuando sonaron los instrumentos musicales, todos los que estaban allí, que eran muchos, probablemente eran miles que estaban allí, se arrodillaron ante la imagen, pero los tres jóvenes se quedaron parados. ¿Tenían altos valores morales los muchachos? ¿Por qué razón? Porque habían escogido ser fieles a Dios en las cosas pequeñas. Y el rey Nabucodonosor los mandó a llamar, le dijo: ¿qué es esto que yo oigo que ustedes no se arrodillaron ante la imagen? Ellos dijeron: es verdad, oh rey, no nos arrodillamos porque nosotros no servimos a los dioses de Babilonia, somos fieles al Dios del cielo. Y el rey le dice: ¿ustedes no ven el horno ahí? Si ustedes no se arrodillan cuando oyen los instrumentos musicales, allá van a parar. ¿Y qué Dios los va a librar de mis manos? Y los tres jóvenes dicen: rey, no tenemos que responderte en esta cosa, no tenemos que pensarlo, ya está decidido. Nuestro Dios, a quien nosotros servimos, nos puede librar del horno de fuego, y si escogen no librarnos, igual no vamos a arrodillarnos y no vamos a servir tus dioses.
Yo pregunto, ¿tenían absoluta lealtad a Dios? ¿Aún al punto de estar dispuestos a entregar sus vidas? Sí, Señor. Eso es lo que significa tener un carácter a prueba de fuego. Significa tener lealtad absoluta a Dios, que nos lleva a obedecerle sin reservas. Nabucodonosor se enfureció y dijo: calienten ese horno 7 veces más caliente que lo que se suele hacer. Y no creo que haya tenido un termómetro. Lo que quiere decir el número 7 es que Nabucodonosor dice: calienten esa cosa completa y totalmente. Indicado por el número 7 significa totalidad. Es decir, caliéntelo hasta que no lo puedan calentar más de ahí. Y lo calentaron. Y cuando el fuego estaba ardiendo, dice que ataron a los 3 jóvenes, estos 3 jóvenes leales, con un carácter inconmovible, con un carácter de lealtad 100% a Dios, porque habían escogido obedecer a Dios en las cosas pequeñas, ser fieles a Dios en las peores circunstancias. Dice que unos hombres muy fuertes los ataron, los tomaron y los echaron en el horno. Y dice la Biblia que el fuego estaba tan caliente que mató a los soldados que los echaron. Terrible. Y cayeron los 3 jóvenes dentro del horno de fuego. Y este era fuego humano. Pero ilustra un principio muy importante. Cayeron en el horno. Y Nabucodonosor dice: misión cumplida. Y de repente ve, porque en realidad este era un horno para cocer ladrillos, para construcción. Ustedes saben que para eso se exige mucho calor, para cocer ladrillos. Y Nabucodonosor miró por una de las ventanillas y le dice a sus asistentes: oye, ¿no echamos nosotros a 3 jóvenes en ese horno? Sí, rey, fueron 3. Y Nabucodonosor dice: pero está raro. Si yo veo a 4 en el horno y se están paseando. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y alguno dice: ¿y cómo sabía Nabucodonosor cómo se veía el Hijo de Dios? Porque en Daniel 2, Daniel le había dicho a Nabucodonosor cómo se parecía. Así lo dice el Espíritu de profecía. Y Nabucodonosor, alarmado, dice: Sadrac, Mesac y Abednego, salgan del horno. Y salieron del horno. Y fíjense, cuando Dios libra, libra de verdad. Dice la Biblia que lo único que se había quemado eran las sogas. Dice que no se había quemado ni un solo pelo de la cabeza. Ni siquiera dice allí que olían a humo. Estaban enteritos. Y este fue uno de los pasos que llevó finalmente a la conversión de Nabucodonosor. No se convirtió ahí, se convirtió en el capítulo 4, pero ya esto lo llevó en camino a la conversión. Yo pregunto, ¿esos 3 jóvenes tenían un carácter a prueba de fuego? Sí. ¿Quién los protegió del fuego? Jesús. Así va a pasar con los hijos de Dios al final de la historia, cuando se levante la imagen de la bestia. Porque Nabucodonosor por un tiempo se comportó como bestia. Dios lo mandó a ser vegetariano por 7 años. Comió hierba, dice la Biblia. Es decir, Nabucodonosor, que comportó como bestia, levantó una imagen, mandó que todos adoraran la imagen que había levantado, y el que no adorara la imagen sea muerto. Yo pregunto, ¿Apocalipsis 13 presenta un panorama global semejante a ese? Claro que sí. Dice que la bestia levantará su imagen, mandará que todos adoren la imagen de la bestia, y los que no adoren la imagen de la bestia sean ¿qué? Muertos. Pero yo pregunto, al final de la historia va a haber un pueblo que refleja las características de estos 3 jóvenes. Sí, Señor. Van a tener lealtad absoluta y completa y sin reservas a Dios. Y eso no se forma por accidente.
se forma por una consagración diaria a Dios, llenando nuestra mente de cosas buenas, viniendo a la iglesia, escuchando sermones buenos, leyendo libros buenos, leyendo la palabra de Dios, escuchando música buena, cristiana. Es decir, llenando nuestra mente de lo que nos hace más como Jesús. Y cuando venga esa prueba, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, no habrá nada en este vasto mundo que pueda sacudir la fe del pueblo de Dios.